Bueno, entonces vamos a comenzar hablando, como les estaba diciendo, de cómo va a ser todo el tema de evaluación y cómo va a ser el tema del semestre. Esto yo no lo he subido a la plataforma porque habíamos quedado por un comentario de una de las compañeras que esperáramos hasta que se definieran bien las fechas de evaluaciones. Ya eso está listo. Ustedes lo van a poder ver una vez lo subamos al sistema. Todo cómo va a ser el transcurso del semestre. Aquí vamos a hacer, vamos a juntar algunas de estos tres temas, lo vamos a juntar hoy para que, como quedamos el sábado, nos pongamos al día. Ya desde el próximo sábado vamos a ver cada uno de estos temas, cultura de mercadeo, etcétera, etcétera, aunque de todos los temas más o menos hemos venido hablando. Esta asignatura tiene mucho material, tiene mucha información, entonces toca hacer que nos rinda el tiempo y en algunos momentos, si no nos alcanza para terminar uno de los temas, como lo que nos está pasando en este momento, lo que hacemos es que juntamos algunos y como de todas formas, pues que no quede ningún vacío y que toda la información quede lo más clara posible. Entonces, bueno, aquí vamos en los temas, después vamos a hacer ese taller de segmentación, que ya enseguida vamos a hablar de la evaluación. Y llegamos al primer parcial, que va a ser el 16 de septiembre. Las fechas creo que es como desde el 9 de septiembre, 8 días antes, pues, establecido para que se empiecen los parciales. Yo definí hacerlos en la segunda fecha. Lo único que me dijo a mí la universidad es, hay 2 semanas de parciales, usted utiliza una de las dos. Y en la semana en que vaya a hacer el parcial, no hay clases. Entonces, así quedó definido. En el primer parcial es el 16 de septiembre y el 19 hacemos la revisión del parcial. En estas dos clases anteriores, cuando se supone que ustedes ya también han arrancado parciales en algunas asignaturas, y que eso era el comentario que nos hacía la compañera, la idea es que ya ustedes programen con sus profesores para que no les queden todos en la misma semana. Ya saben que esta asignatura queda para el 16 de septiembre. Y aquí hay varios temas que los vamos a ver muy corticos. Esos 2 días no voy a dar clases completas para que quede con espacio para que puedan estudiar y trabajar en las diferentes actividades que tengan de las otras asignaturas. Para el segundo parcial pasa algo similar. Venimos con todos los temas, como pueden ver, esto es una cantidad de información grandísima. Venimos con todos los temas, me pasé. Y aquí el 17 de octubre, vamos el 14 de octubre, ustedes me van a entregar lo que será el segundo parcial, que ya es un ejercicio práctico, ya no es un examen. Bueno, con relación a lo del examen. El examen va a ser tipo ECAES, que es selección múltiple o preguntas de falso y verdadero, o sea, algo sencillo. Todavía no he definido por qué plataforma. Puede ser por Moodle, que lo utilizamos aquí en la universidad, o puede ser por acá mismo por Teams. Bueno, ya miraremos por dónde lo hacemos, pero eso es simplemente un trabajo para que ustedes lo puedan resolver e inmediatamente les va a entregar la evaluación con alguna retroalimentación o la calificación con alguna retroalimentación. Simplemente el 17 hacemos un repaso general de los temas que se vieron en el examen y lo que pudo haber pasado allí. Es en cuanto al examen que va a ser escrito. Este otro, como vamos a venir trabajando lo del blog, vamos a trabajar para el segundo parcial estamos trabajando todo el tema de lo que es publicidad. Vamos a trabajar un ejercicio de pauta publicitaria, que ya pues también hemos hablado y llegará el momento en que podamos conversar del tema. 2 días antes, 2 clases antes, va a pasar lo mismo. Estas 2 clases van a ser con menos intensidad. Aunque parece mucho texto, pero van a ser más corticas para que tengan espacio para poder estudiar los parciales y trabajar en el parcial de la asignatura. Y ya en el último día de los parciales, que es el 17 de octubre, hacemos la revisión, yo les hago los comentarios de ese spot y de lo que ustedes hayan trabajado allí. Y ya después llega al final la presentación del trabajo de mercadeo, que es el plan de mercadeo, que es la construcción de un plan de mercadeo, donde vamos a tener espacios para que ustedes puedan desarrollarlo dentro de la misma clase. Si estuviéramos de manera presencial en el campus, bien. Y si no, para que ustedes lo trabajen desde la casa y yo estaría aquí conectado, pendiente de dudas o preguntas. Aló, ¿alguien va a hablar? Yo nada más tengo una duda muy puntual. Entonces, el semestre lo acabamos antes de diciembre. El semestre, de acuerdo al calendario
de la universidad se acaba el 5 de diciembre. Ese día se acaba el semestre, o sea que Vale. estaríamos terminando las clases de nosotros en la semana antes y en esa última semana la utilizamos única y exclusivamente como para correcciones de notas y lo que tenga que ver pues como con algunos inconvenientes que ya han tenido. Sí, 5 de diciembre, sábado, es cuando se termina ya el semestre. Ah, listo, profe, gracias. Yo, por qué pongo esto para el 28 de noviembre? Primero, para yo tener tiempo de poderlos leer todos los planes de mercadeo. Ustedes son como 11 estudiantes en este curso, entonces para poder tener tiempo de leerlos y poder hacer una buena retroalimentación. Y por eso los días siguientes o las clases siguientes se utilizan precisamente para la retroalimentación y para cualquier corrección que haya que hacer al trabajo. Y este es el formato final, donde está simplemente todo lo que tiene que ver con la programación de las evaluaciones que estábamos esperando este momento para poderlo firmar por alguno de ustedes. Aquí estaría entonces lo que es el examen en línea, que es el primer parcial, el segundo parcial, que es lo del trabajo práctico del spot publicitario, la parte de ejercicios de seguimiento, que es el taller de segmentación, para la participación en debates y la participación en actividades del semestre, lo que hagamos en quizzes, cualquier quiz de pronto que aparezca diferente o cualquier otro ejercicio pues que podamos hacer durante el semestre. Este de participación en actividades es más como una especie de bonus track, como lo llamo yo, y es porque lo programo para que con estas actividades vamos haciendo como un acumulativo de muchas notas, pequeñas participaciones y de esa asistencia a la clase. Aunque la universidad tiene el tema de las faltas y yo las debo reportar, solamente no se reportan las que tengan alguna excusa válida y se les puede repetir una evaluación, pero los que no tengan excusa válida, pues simplemente no se tendrá presente. En este momento, eh, por ejemplo el sábado de la semana pasada, una de las compañeras tuvo problemas con el internet y no pudo seguir en la clase. Eso es una excusa válida. Pues, ¿cómo vamos a hacer en este momento para decir que el internet no es válido? Es como cuando estemos en un momento presencial para, para decirles que si hubo un paro de buses, faltar a la clase no les puedo repetir un examen, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, en esta época, y lo dijo el rector en la reunión que nos hizo de bienvenida a los docentes y a los administrativos, en esta época vamos a ser mucho más laxos con el tema de la inasistencia, pero yo lo motivo a través de ese tema de las actividades. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, las fechas, no sé si la compañera que tenía las dudas con ese tema de las fechas está por acá. Seguro que todo quedó claro. Sí, profe. Bueno, ahora Sí, profe. necesito alguno o alguna que yo le envío por correo electrónico este formato, este programación de evaluaciones, para que ya como ustedes saben, alguno que tenga la posibilidad o de insertarle la firma o de imprimirlo, firmarlo, escanearlo y reenviármelo. No sé quién puede hacerme ese favor. O ahorita por el chat el que me lo pueda hacer me dice, pero ojalá que alguno pues, para que podamos cerrar también con ese tema y podamos entregar la actividad. ¿No hay ninguna duda? Seguimos entonces. Pero por favor no se les olvide alguno que me... Profe, hola, qué pena, es que acabé de conectarme y quería saber si eso va a quedar en archivo, ¿cierto que sí? Karen, sí, ¿cómo estás? Primero que hagan la grabación. Y Bueno, segundo, eso es lo que estaba diciéndoles, que hay alguno que me lo ayude a firmar para que yo ponerle la firma, subirlo a PDF y ya compartirlo con ustedes en la carpeta de formatos aquí en Teams, para que todo lo puedan tener y lo puedan mirar y puedan analizar si estamos cumpliendo más o menos las fechas establecidas o si nos hemos descachado en ese tema de las fechas. Claro que sí queda ahí. bueno, profe, muchas gracias. Bueno, no se les olvide, yo necesito que alguien me ayude con ese tema de la firma para poderlo validar. Alguien que tenga el escáner o que tenga la posibilidad de la firma electrónica. Pero los veo como muy tímidos. A ver si por aquí en el chat alguien está escribiendo que yo. Vamos a ver qué están escribiendo. No, nadie, solamente que se inició la grabación. Bueno, entonces estoy pendiente pues de que alguno
me diga que puede hacerme esa grabación, esa firma, perdón. No lo puedo subir hasta que ustedes no me firmen ese tema, porque necesitamos precisamente esa firma como el aval de uno de los estudiantes en representación de los demás. Profe, mándemelo al correo. ¿Quién dijo mándemelo? Que como quité la pantalla. Kathleen. Catherine, listo, Catherine, enseguida te lo mando. Muchísimas gracias. Listo. Entonces ya con la firma de Catherine, ya ahí sí cuando yo tenga las dos firmas, tanto la de ella como la mía, ya sí lo subo al sistema y ya ustedes lo pueden tener, compartir, no sé, si imprimir, ojalá que no, pues para que no imprimamos un material que de pronto no va a ser tan útil. Bueno, como habíamos dicho el sábado, vamos a trabajar varios temas hoy. La primera parte es un poquito más densa. La primera parte tiene un poquito más de teoría, la segunda parte tiene un poquito más de conceptos genéricos de cómo trabajar el tema de mercadeo en la época actual. Ya esto lo hemos visto, simplemente cómo nació el marketing y por qué se generó, y cómo se generó en la época en los Estados Unidos, precisamente por todos los problemas que tenían los agricultores y cómo ellos necesitaban empezar a reposicionarse. Y entonces ahí fue cuando ya se empezó a hablar de un término marketing o mercadeo mucho más actual, no como lo que hablábamos de la época por allá de las cavernas, donde hacían una especie de marketing o de mercadeo, pero no tenía el mismo nombre. Entonces, dentro de todo lo que se habló con esa problemática que tenían los agricultores, era precisamente cómo posicionar y cómo mejorar todos los productos y cómo mejorar esa cadena de distribución y cómo todo lo que ellos estaban produciendo lo pudieran vender. Cualquier parecido con la realidad en este momento en Colombia y en muchos países de Latinoamérica es pura coincidencia, porque los campesinos hoy en día siguen teniendo la misma problemática. Solamente cuando se integran grandes distribuidores con la posibilidad de comprarle los productos a ellos directamente, es cuando ellos tienen mejores ganancias, pero mientras no exista el proceso, pasa lo que ocurrió en esa época en Estados Unidos. Entonces, ojalá que aplicáramos mucho el mercadeo en este mundo de la agricultura y de los campesinos de hoy en día. Entonces también se puede definir el marketing como todas las actividades empresariales. Recuerden que lo hablábamos en varias sesiones anteriores. No es solamente pensar en el mundo de la publicidad o en el mundo de la comunicación. Es todo lo que tiene que ver con lo administrativo, es todo lo que tiene que ver con la empresa, todo lo que está pasando en la organización para que podamos satisfacer totalmente las necesidades de los usuarios. Ayer tuve un pequeño lapsus mental y preparando y mirando informaciones de esta clase, encontré una nueva pirámide de Maslow que habla sobre la autorrealización y esa autorrealización con relación a los millennials y a los jóvenes que quieren ser, que parte de esa autorrealización es estar en los primeros lugares como tuiteros, como youtubers o como influencers en las redes sociales. Entonces, no les traje la pirámide porque, como les digo, la había copiado para otra asignatura y ayer en medio de ese lapsus, pues como que caí en la cuenta del error. Pero me parece interesante que en el mundo de la autorrealización ingrese el mundo de social media, el mundo de las redes sociales y nosotros o ustedes los jóvenes que estén metidos ahí como que por ese camino es. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos el mercadeo, el marketing digital y todo lo que podemos hacer a través de todas estas herramientas. Las etapas que ha tenido el mercadeo, más o menos, etapas de surgimiento, cuando arrancó en lo que estamos mencionando, las primeras investigaciones de mercado. Mire que siempre se arranca por una investigación de mercado. El ejercicio del sábado, que a mí me gustó tanto y que por eso les propuse cuando terminamos que dejáramos hasta ahí, porque me pareció que lo habían hecho con mucho profesionalismo, por lo menos los que pudieron estar. La conclusión más grande que sacamos fue que si no hacemos investigaciones de mercado va a ser muy difícil poder tener un buen impacto con el producto o con lo que yo quiera comercializar. Entonces necesitamos hacer una muy buena investigación, necesitamos conocer muy bien e identificar muy bien a nuestros públicos para poder ser más certeros en las estrategias de mercadeo. Y eso nació por ahí en el 1920. En 1921 al 45 nace el AMA, American Marketing Association, que ya empezó a integrar mucho más la parte teórica de lo del mercadeo.
En unos días, en unas clases más adelante, vamos a hablar mucho de relaciones públicas y en otras asignaturas también ustedes van a hablar bastante de relaciones públicas. Y una de las épocas donde nacieron las relaciones públicas, o por lo menos donde se fortalecieron más, fue en la mitad de este lapso de tiempo, y fue en 1929, cuando la gran crisis de los Estados Unidos y que afectó a muchos países en el mundo. ¿Y por qué? Porque las relaciones públicas se convirtieron como en un aliado para el mercadeo para poder llegar a esos públicos, a esas personas, en este caso a los empleados, a las familias de los empleados y a los consumidores, para que las empresas no se quebraran. Recuerden, y ustedes han leído algo de la historia de 1929, muchísimas empresas se quebraron, como lo que pasó hace poco con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que también se quebraron muchísimas empresas, o el boom de las social media, o de los sitios en internet, que también nacieron muchos y también se fueron desapareciendo. Entonces, cada que hay una crisis de estas, empiezan a pensar en mercadeo y empiezan a pensar en relaciones públicas y los integran para tratar de salir de esa problemática. La siguiente etapa fue entre el 46 y el 60, que ya es una etapa más de desarrollo, y como lo hablábamos en la clase anterior, ellas empezaron a hablar de las 4P, que fue McCarthy el que empezó a definirlas. ¿Quién la recuerda cuáles eran las 4P? ¿Quién me dice cuáles eran las 4P? Que las vimos creo que hace 8 días. Publicidad. Sí. Te me olvidó. Siga que va bien. ¿Ya? Por eso, Plaza, publicidad. precio y publicidad. Oiga, ya. ¿Cómo, Catrín? Producto, plaza, precio y publicidad. Exactamente, muy bien. Esas son las 4P. Y como lo veíamos también, las 4P enfocadas más a la oferta que a la demanda. Entonces, ya en esta época nació y era un boom en ese momento, pues todo el tema de las 4P. Después en el 70 se empezó a crecer y empezó mucha más gente a hablar del tema de mercadeo, y nacieron por allá varios teóricos, Kotler y varios otros, que empezaron a hablar mucho de mercadeo y a teorizarlo, porque uno de los problemas más grandes es que muchas veces se hablaba del tema, pero no había material teórico. Y ahí ya, con el auge y el desarrollo económico y todo lo que tenía que ver con la revolución industrial, ya se empieza a ser un mercadeo mucho más enfático, con mucho más conocimiento de los públicos, con más investigación, etc. Hay un libro, que no lo tengo por acá en este momento, no lo veo, que se llama Investigación de Mercados. Y ese libro de investigación de mercados es muy gordo, muy grueso, pero es muy importante para todos los que les guste el tema del mercadeo, porque le enseña paso a paso cómo hacer una investigación de mercado. No sé qué lo hice. Y en ese libro ustedes pueden aprender a manejar mucho más ese proyecto de la investigación de mercado. Obviamente hay muchos más y hay algunos más actualizados, pero es interesante que ustedes conozcan sobre ese mundo de cómo hacer una buena investigación de mercado. Dime. Es que también una buena estrategia de mercadeo fue en la Gran Depresión, que Estados Unidos, la estrategia que hizo fue que todos los productos, todos los estadounidenses compraron únicamente los productos de ese país, porque estaban comprando productos de otro lado y pues eso empezaba a decaer la economía estadounidense. Claro, ¿se acuerdan con la imagen que hay por ahí de una señora así, we can do it? Y la otra donde está el tío Sam. ¿Cómo? Ese se ha desarrollado como un logo del feminismo. Y Estados Unidos también lo ha trabajado mucho, pero es que ese tema del feminismo y ese póster específicamente tenía también otro fondo muy grande, y ese nació por allá antes de la guerra de Vietnam, y cuando empezaron también a promover y a motivar a que la guerra valía la pena y que teníamos que ir. Entonces, cuando ponen una mujer así, con la vestimenta casi como de una ama de casa, lo que estaba haciendo es, nosotros podemos hacerlo y yo voy a mandar a mi hijo allá o voy a mandar a mi esposo a la guerra porque tenemos que ser lo máximo. Y es lo que tú dices, Mateo. O sea, lo hacen para trabajar el mundo del cerebro de los norteamericanos. Y todavía los norteamericanos tienen muy esa concepción de ser los número uno en el mundo y de ser los non plus ultra.
Y cada que hay una guerra y que hay un conflicto, los convencen de que tienen que ir a ese conflicto. Y después se dan cuenta que fue la pérdida de vidas más grande del mundo, lo que pasó en la famosa guerra del desierto, que creo que fue, no recuerdo si fue Bush papá o Bush hijo, uno de los dos, mandó una cantidad de norteamericanos a la guerra y una cantidad de norteamericanos que murieron. Y esa guerra no tuvo absolutamente ningún sentido, no sirvió absolutamente para nada. Pero ellos están convencidos de que había que ir. Y ese es un tema de mercadeo, de trabajarle la mente a los norteamericanos y de convencerlos de la importancia de eso. Yo digo que eso es bueno y es malo. O sea, yo pienso que en Colombia nos falta mucho más sentido de pertenencia por lo nuestro. Aquí más fácil nos ponemos una cachucha que tenga la bandera de Estados Unidos que una cachucha que tenga la bandera de Colombia. Y ellos lo han permeado a todo el mundo con ese amor por Estados Unidos. Pero hay veces se van al otro extremo. Y entonces miren todas las guerras que han tenido, cuánta plata se ha invertido en esas guerras, y ahí están todavía ellos convenciéndose de la importancia de todos sus conflictos bélicos. O lo del muro que divide en este momento Estados Unidos y México, que ya existía mucha parte de ese muro. Ahora le están echando toda la responsabilidad a Trump, pero el muro ya existía, simplemente que no era completo. Ahora él está tratando de completarlo, pero no ha tenido pues la posibilidad ni económica ni por muchas razones de hacerlo. Pero todo eso los convence, les dicen que eso es lo mejor, de que esa es la apuesta más importante que se tiene. Ya en años más recientes, en el 80, 70, 80, ya empieza más el desarrollo conceptual y ya empiezan a trabajar el marketing del sector social. Y ojo que eso es un elemento fundamental para nosotros. Nosotros somos comunicadores sociales con un enfoque en periodismo, pero ustedes van a salir con una formación que les va a permitir trabajar en muchas líneas de las organizaciones. Pero desde este momento, cuando se empezó a meterle más el tema de lo social, el balance social y todas estas situaciones, se empezaron a hablar del tema de responsabilidad social, del tema, ahora se está muy en boca de todo el mundo, el término gobierno corporativo, y todo eso está integrado en muchos ámbitos y en muchas situaciones que es importante pues que también lo conozcamos. Entonces ya cuando le empezamos a meter más lo social, estamos tratando de meterle el sentido del amor, la pasión y la razón para que la gente se enamore mucho más de nosotros. Por eso a la mayoría de los mortales no nos interesa tanto el balance económico. De hecho, pocos tenemos alguna capacidad para leer un balance financiero o un balance general. La mayoría lo que hacen es simplemente coger esa información del balance y convertirlo a un balance social. Y ese balance social en números y en cualitativos y en una evaluación cualitativa llega mucho más, tiene mucho más sentido. Entonces, por ejemplo, y no sé, no quiero entrar en polémicas, pero uno de los temas que más han criticado de lo de Hidroituango, aparte de lo que está pasando en el momento actual, fue cuando se empezó a hablar de todo el proyecto. Y fue que, aunque se hizo alguna actividad desde lo social, las críticas más fuertes es que faltó muchísima información, que faltó más conocer cuáles iban a ser las afectaciones para muchas de las personas alrededor de la ribera de donde se iba a inundar, y eso fue una de las grandes críticas y que todavía se le sigue haciendo al proyecto. Entonces hay que trabajar mucho el tema social y no solamente trabajarlo, muchachos, tengan presente una cosa, cuando ustedes estén trabajando en un proyecto como jefes de comunicaciones o de mercadeo, hay que dejar evidencias. El día que a mí me digan que uno de los temas que más me están criticando es porque no lo hicimos, es yo poder decirles, vea, aquí lo tenemos y sí se hizo y sí se trabajó y sí se tiene toda la información completa para poder, como se dice popularmente, curarnos en salud, para no tener ese inconveniente. Por ejemplo, y volviendo con Hidroituango, la demanda que está saliendo ahora a algunos de los constructores de la obra, yo creo que eso se va a caer. Y se va a caer primero porque está recibiendo muchísima presión el alcalde por la forma en que se está manejando la situación. Y segundo, porque él en las actas está cuando empresas públicas y los de la Junta hablaban sobre los temas y se aprobaban los temas para que después los constructores siguieran los pasos que allí se aprobaban en la Junta. Entonces ya todo eso está por actas. Entonces eso fácilmente se va a tumbar mucho de lo que está pasando allí.
Ojalá pues que empresas públicas no salgan muy afectados allí, ni el municipio de Medellín. O que si sale ganando, que salgamos ganando todos pues. Después ya cuando nace el marketing, y ya se habla mucho más del tema, ya en el 80-90 ya se consolida. Y ya empiezan empresas como Procter & Gamble, Campbell Soup, a innovar y a trabajar con esa filosofía del marketing. Y por eso es que de Procter, que aunque no conocemos todos los productos, es una línea inmensa de lo que ellos hacen, porque ellos tienen la capacidad para distribuir, la capacidad para precios accesibles para los públicos. Entonces tienen una estructura de mercadeo muy clara para ellos poder trabajar con todas estas líneas y con todo lo que se viene desarrollando en marketing. Y eso es fundamental pues como para una empresa como estas. Y ya de 90 para acá, ya se hace simplemente como un trabajo donde lo más importante era analizar esas necesidades, tener que el equilibrio, y equilibrio también es en la responsabilidad social, y equilibrio también es en el tema de sustentabilidad y de sostenibilidad financiera, donde produzcamos menos daños ecológicos, ojalá cero, y tengamos mucho más impacto en lo social. Entonces la información, cómo se manejaba, el control y todo lo que tiene que ver con el comportamiento del consumidor. Porque ese comportamiento del consumidor es lo que nos va a decir a nosotros muchos elementos para una buena investigación de mercados. Vamos a hablar muchas veces de comportamiento del consumidor, porque en últimas es lo que nosotros necesitamos conocer, en últimas es lo que nosotros necesitamos identificar para poder tener un mayor impacto en todo lo que es el mercadeo. ¿Cómo es el marketing en la actualidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día las personas que están en marketing? Y es, después de toda esa época postindustrial y toda la época hoy en día que ya se está hablando mucho más de que los mercados se sostienen más por el tema de los servicios, por el sector de los servicios, sector turístico, es outsourcing en muchas líneas, etcétera. Se está tratando de trabajar que el consumidor, pues como que esté en la vanguardia y sea el responsable de trabajar en todo lo que tiene que ver con la oferta y la demanda. Lo hablábamos en clases pasadas. Henry Ford simplemente producía lo que él quería y vendía lo que él quería. Hoy en día no es así. Hoy en día lo que nosotros necesitamos es precisamente que todo lo que se esté haciendo sea porque nació de una necesidad del cliente. Recuerden cuando hablábamos de los 3 tipos de mercadeo que se pueden hacer, que es el del producto, el de las ventas y el del mercadeo como tal, donde los 3 están ahí enfocados precisamente en diferentes líneas. Hoy en día lo que nos están pidiendo es que todos sean enfocados a las necesidades del cliente y donde en las necesidades del cliente satisfaga todo lo que tiene que ver con la parte de ecología. Y hoy le están metiendo todavía más elementos, están metiendo todavía más cosas, porque ya también están hablando de gluten free, están hablando de los alimentos para los veganos, están hablando de una cantidad de cosas que si los productores no lo tienen presente, pues el mercado los va a ir sacando. Yo, por ejemplo, mi señora tiene problemas con el gluten, entonces por eso conocemos mucho el tema, nos ha tocado estudiarlo bastante. Y cuando salimos a comer, buscamos un sitio que tenga gluten free. Y, por ejemplo, iba a decirlo con nombre propio, a mí me encanta ir a Il Forno. Me parece, allá venden varios platos extraordinarios, empezando por un postre. Pero ella no puede comer nada allá, solamente una ensalada, porque todas las pastas que ellos manejan no son gluten free. Y yo pienso que después de una crisis como la que estamos viviendo, ellos se tienen que replantear, y ahí sí que puede aplicar el término repensar, para poder que aquellos que tienen problemas con el gluten free o que simplemente no quieren comer harinas para conservar la línea, hay que vender lo que la gente está pidiendo. Y si no, pues la gente simplemente no vuelve. Hay otro sitio que a mí me encanta ir también y que ella puede comer muy poquitas cosas, y es a crepes and waffles. Hay muy poquitas cosas que ella puede comer. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nos echan, nos alejan. Y eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que el mercadeo tiene que estar escuchando, tiene que estar pendiente de qué es lo que está pasando, qué es lo que están requiriendo, etc. Una demostración de por qué todo esto funciona. Cuando
en el mercadeo se empiezan a convertir en moda muchas cosas. Y esa moda o esas cosas se vuelven en moda porque todo lo empezamos a repetir. Yo recuerdo que una de las últimas modas que ya ha bajado un poquito otra vez su auge, pero tuvo un apogeo muy grande, fue el famoso cupcake, que hubo una época donde todas las fiestas a todo el mundo le da un cupcake, incluso entre otros que a mí me parece lo más fácil, en vez de partir una torta. Dime. Qué pena interrumpirte, pues Tranquila. ya que hablas de eso, estaba pensando en que esta cuarentena, pues el top, la moda de la vida de los jóvenes han sido como esos granizados que tienen licor. Uy, profe, o sea, Instagram todos los fines de semana y todos los días de la semana está invadido de fotos y Ay, videos de sí, gente que consume totalmente. eso. Es impresionante, o sea, yo en mi vida había visto algo tan impresionante como eso. Todo el mundo lo consume, todo el mundo, es increíble. Susana, dime a mí que aquí en el celular tengo una receta, lo que pasa es que no he tenido tiempo de hacerla porque es una de esas tantas para hacer ese granizado, porque a mí me encanta, pero no he tenido tiempo de hacerlo, pero yo ya caí en esa también. Algún día le subo la foto si lo logro hacer, pero es que tiene que ser de esos que tiene que estar uno cada 15 minutos, ir triturar, volverlo a poner en el congelador. Entonces un camello pues que no he tenido tiempo de trabajarle, pero sí, todo se vuelve moda, así como se volvió moda TikTok. No sé cuántos de ustedes 10 están ya en esa moda de TikTok y son de las que suben. Hay cosas buenas ahí, hay otras cosas que son absurdas ahí. Otras cosas que uno dice, por Dios, cómo esto lo hace la gente y cómo se comparte y cómo tiene 60.000, 100.000, 200.000, 500.000 me gusta y visualizaciones de cosas ridículas. Pero son las modas y también, como decía, no sé si era en esta clase o en otra, que me decían, profe, también es por el desocupe. Pues si estamos en vacaciones o si estábamos en vacaciones, en la época de vacaciones, no teníamos nada más que hacer, veíamos un video de una canción, por ejemplo a mí, que me puse a hacer un TikTok de unas canciones que me gustan y yo ahí las grabé y se las mandé a mi sobrino, a mi sobrina. Obviamente las tengo privadas porque tampoco puedo ser tan público para hacer el ridículo. Pero sí, todo se va volviendo moda en la vida. Yo nunca he sido muy amigo de eso, pero en mi época los Levi's, todo el mundo tenía que utilizar el Levi's o tenía que fumar Marlboro o tenía que tener el pantalón con una rayita que parecía como una sudadera en los costados y se vuelven modas y todo nos vamos metiendo en esas modas. Y en cualquier momento la moda va a volver a decir que la minifalda vuelve otra vez, y entonces las mujeres, otra vez vuelven y se levanta la minifalda. Después dicen que los hombres, que la botacampana vuelve, y vuelven y todos los hombres nos ponemos la botacampana. Que las patillas tienen que ser otra vez hasta acá como en la época de los 70, y eso todo se vuelve moda. ¿Y de dónde sale esa moda? Del mercadeo. El mercadeo es el que nos convence de eso, y puede ser por un ciclista, por un lanzamiento de una película, por alguna cosa que ocurra eso. Miren lo que hizo, por ejemplo, Carlos Vives. Carlos Vives es un mago con su equipo para lanzar las cosas. Cuando lanzó la canción de la bicicleta, qué casualidad que la misma semana le robaron una bicicleta. O qué casualidad cuando el tema de robarte un beso y también en un concierto también le robaron un beso. Qué casualidad. Todo es como tan casual, pero muchos me dirán, profe, si fue casual. Pues yo no creo que eso sea casual. Entonces, pero eso es precisamente lo que tenemos que hacer y por eso tenemos que ser bien estrategas en el manejo de este mundo del mercadeo. Entonces el marketing se concibe como la relación de intercambio para obtener un beneficio, ya lo hemos dicho, y para satisfacer al consumidor a largo plazo. Siempre, cuando ustedes estén por allá dentro de 10 años acordándose de esas clases que veíamos virtualmente con un profesor nuevo de la Corporación Universitaria Lasallista, siempre recuerden esta frase. Ya se las dije, pero se las voy a volver a decir. Yo no puedo engañar a mi cliente con la venta, porque cuando yo engaño a mi cliente con la venta, le vendo una vez, pero no le vendo dos veces, porque el cliente no es bobo hoy en día. El cliente antes compraba nuevamente porque le tocaba, porque no había más, pero hoy en día no. Hoy en día ese cliente piensa, analiza y nos crucifica. Y cuando cogen el celular y cogen las redes sociales y mandan un mensaje en contra de mi marca, ay Dios, eso sí que nos afecta. Entonces, por eso no podemos engañar. Tenemos que satisfacer al consumidor teniendo presente todo lo que hemos hablado, pero sin agredirlo, como se dice popularmente, sin tumbarlo. Esa frase de que el vivo vive del bobo y el bobo de la bobada, eso ya desapareció.
Eso ya no es verdad. El que lo tumba uno una vez, después lo tumban 10. Entonces, es mejor que manejemos un mercadeo social, un mercadeo bien pensado. Si algún día tenemos tiempo, lo que pasa es que como lo veíamos ahorita, esta asignatura tiene demasiados temas, demasiados. Incluso es la única de todas las asignaturas que tengo que tiene 6 unidades. Todas tienen 4 o 5 máximo, pero esto tiene 6. Entonces, perdón, tienes, bueno, me olvidó, 4, 5, 6, sí, 6. Y todo ese montón de información me quita tiempo, pero yo quisiera traer un amigo que se llama Carlos Sierra, que creo que se los mencioné en algún momento, que habla sobre la perceptología. Y la perceptología fue un concepto que él quiso tratar de imponer, pero él no tenía el poder de Peter Drucker o de alguno de estos grandes de los Estados Unidos y no lo pudo tener como el alcance de lo que él quería. Él ha escrito varios libros, creo que tiene por ahí unos 6 libros ya, y habla sobre un mercadeo mucho más enfocado al ser humano, a lo social. Y él, por ejemplo, no habla de cliente, habla de aliado. Él no habla de competidor, sino de socio, de partner. Entonces él le cambia todos los términos al mercadeo tradicional, precisamente como para tratar de llevarlo a un mercadeo mucho más relacional. Y es que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar relaciones. Y por eso es que yo integro tanto comunicaciones, mercadeo, publicidad y relaciones públicas, porque todos esos elementos van de la mano y porque todos esos elementos son los que nosotros vamos a enfocar para el desarrollo de mi marca o de mi producto. ¿Qué actividades se pueden hacer en mercadeo y se deben hacer en mercadeo? Recuerden lo que hablábamos de Ripley, de que ellos no hicieron ninguna investigación de mercados. Entonces el mercadeo tiene que analizar, planificar, ejecutar y controlar todo lo que se hace en el mundo de su negocio, en esa porción, en esa torta donde están mis productos. Ahí tengo que estar yo metido, ahí yo tengo que estar midiendo. Y yo no puedo simplemente lanzar un producto a ver qué pasa. Tengo que tener demasiado poder económico para poder hacer eso y decir, no funcionó. Me dieron puras pérdidas, pero no funcionó. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, lo primero, siempre, forever, investigación comercial, análisis de mercado, de los productos, de la publicidad y de la competencia. Y en ese libro que yo les digo están todos esos elementos, todo lo que tiene que ver con esa investigación y la parte estadística. Nosotros tenemos un paradigma, los comunicadores, que ojalá que ustedes no lo tengan. Y si lo tienen, que lo tratemos de cambiar. Y yo lo tenía, y afortunadamente evolucioné, digámoslo así. Y es que muchas veces los comunicadores decimos, es que a mí no me gustan los números. Y como no me gustan los números, por eso no estudié ingeniería, ni nada que me pidiera mucho tema de números. No, borren eso de sus mentes, si lo tienen. Porque a nosotros los comunicadores sí nos gustan los números. Nos gustan los indicadores de gestión y nos gusta saber cuál es el impacto que nosotros estamos teniendo y necesitamos poderlos identificar y poderlos conocer. Y si nos metemos en el mundo del mercadeo, nos tenemos que meter en el mundo de las investigaciones y ahí vamos a hablar de estadísticas. Y también nos vamos a meter, y lo hemos hablado en varias ocasiones, a conocer cómo es el comportamiento financiero de la empresa y yo tengo que aprender a leer un balance general y tengo que saber cómo hablar de eso. Ustedes, algunos de ustedes 10 que están acá conectados, seguramente quisieran en el futuro ser periodistas económicos. Y un periodista económico de que tiene que hablar de números. Entonces, si no sabemos hablar de números, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, este mundo de la investigación comercial, que es supremamente interesante y que da un desarrollo muy grande. Por ejemplo, ustedes ahí tendrían un negocio potencial para el futuro. O ustedes y yo incluso. Lo que pasa es que el futuro mío es un poquito más cortico que el de ustedes. Pero ustedes ya podrían mirar ahí, en ese mundo de la investigación comercial, cómo meterse, hacer una alianza con un publicista, con uno de mercadeo y con ustedes como comunicadores y crear una empresa. Y se van por esa línea en el mundo de la investigación comercial. Todo el mundo los va a contratar porque todo el mundo necesita eso, que es escuchar las redes como una agencia de publicidad, que también después vamos a hablar de ese tema de agencia de publicidad. En el tema de planificación, bueno, en el tema de investigación, simplemente analizar los mercados, los productos, como lo decíamos. En el tema de planificación, todo el plan de marketing, que es lo último que vamos a hacer acá. Recuerden lo que les dije para que después no me pregunten.
todo lo que estamos hablando es materia prima para hacer ese plan de mercadeo, pero yo no me voy a detener a hablar de plan de mercadeo. Yo no me voy a detener a decirle paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, eso no lo voy a hacer. Pero todo esto que estamos haciendo y todo ese material que les va a quedar a ustedes en las presentaciones, en los videos y en sus cabecitas, es precisamente para la construcción de ese plan de mercadeo. Qué pena, muchachos, que yo me mueva tanto. Cuando me vean en una clase de pie, me van a entender. Pues yo no sé si me están viendo porque yo tengo la cámara activada, pero yo no me puedo quedar quieto. Yo, en una clase de pie yo paseo por todo el salón porque no me puedo quedar quieto. Lo mismo me pasa aquí sentado. Entonces, sigamos. Planificación de política de producto. Hay una cosa que tenemos que tener supremamente clara. Todos los productos, o casi todos los productos, o por política de la empresa, todos los productos tienen un ciclo vital. También lo vamos a hablar después. Nace, crece, se reproduce y muere, igual que los seres humanos, que los animales. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y les voy a poner un ejemplo. Alguna vez escuchaba yo, no es un ejemplo político, es un ejemplo de una persona, ¿no? Para que no piensen que estoy hablando de temas políticos. Si menciono un día Petro no es porque yo sea petrista, o si menciono uribista no es porque yo sea uribista, sino que alguna vez en una reunión estaba alguien conocido mío en una charla con el que era en ese momento gobernador de Antioquia. Y estaban con varias universidades, estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez, y estaban con varias universidades. Y una de las universidades estaba muy contento diciéndole al gobernador que ellos habían creado en los últimos 5 años 5 programas nuevos. Y el gobernador le dijo, muy bien, muy interesante, pero ¿cuántos han cancelado? ¿Cuántos han acabado? Y le dicen, ¿cómo así que cancelado? Claro, es que usted no puede dejar un producto para toda la vida. Usted tiene que pensar en qué momento ese programa lo tiene que desaparecer. Ah, no, ninguno. Ah, bueno, empiecen a pensar en ese tema, porque es que todo en la vida tiene ciclos, y eso mismo pasa también en la educación, en los programas, etcétera, etcétera. Todo en algún momento se tiene que acabar, se tiene que dejar de producir, se tiene que dejar de vender. Lo que yo les contaba a ustedes de las chocolatinas que mi papá nos llevaba para que los probáramos, que a mí me encantaban las chocolatinas. Nacional de Chocolates tomó la decisión de que su ciclo de vida terminó. A mí me mataron, porque era la chocolatina que más me gustaba, pero ellos lo consideraron así. Por alguna razón tuvieron que haber hecho un estudio. En el tema de comunicación, abarca, no quiere decir que comunicación es el papá, ni tampoco relaciones públicas es el papá de comunicación, pero todos están como integrados. En el tema de comunicación hay que trabajar de publicidad, hay que hablar de publicidad, hay que hablar de relaciones públicas. En esta asignatura específicamente solo tenemos una clase de relaciones públicas y está mezclada con otros temas. De publicidad sí tenemos varias clases y ahí vamos a detenernos un poquito más. Hay que hablar de fuerza de ventas. Dime. Pero creo que algunos que estamos en este grupo, no sé si todos, ya vimos la materia de relaciones públicas, entonces tenemos las bases como para hablar del tema. No sé si todos la han visto, no sé. Incluso los que están en periodismo informativo conmigo también vamos a hablar del tema de relaciones públicas, porque periodismo informativo es algo muy corporativo que tiene relación con ese mundo de las relaciones públicas. Pero yo creo que todos se han visto algo de relaciones públicas, comunicación organizacional, periodismo informativo, de esos temas que tienen más o menos como esa línea, ¿cierto? Ana María, Kathleen, Julián, Daniela. Silencio en la sala. Bueno, pero sí, Karen, tienes toda la razón. Ya simplemente vamos a como a revisar algunos conceptos adicionales. Me encantaría que me contestaran, la verdad, porque hay veces siente uno que se me fueron, entonces me encantaría que sí contestaran. Organización de ventas, también vamos a hablar de ese mundo de las ventas, que para mí, cuando a mí me llevan, y se los decía en alguna clase, cuando a mí me llevan a trabajar en mercadeo, les digo, pero no me vayan a medir por ventas, porque para mí las ventas es una consecuencia futura y no un impacto a corto plazo. Entonces, pero hay que crear y formar equipos de trabajo, hay que valorar a los vendedores, hay que mirar cómo se desarrolla como toda esta actividad para que ellos puedan tener ese impacto y ese logro que se puede hacer en el mundo de las ventas y vender los productos que nosotros estamos comercializando. Otro elemento que vamos a hablar y que vamos a trabajar también, el tema de distribución, cómo organizar esos canales de distribución. Recuerden lo que estábamos hablando hace un momento
de cómo en Estados Unidos, por allá en 1900, empezaron a mirar cómo mejorar los canales de distribución para que todo lo que producían los campesinos llegara y ellos pudieran comercializarlo y pudieran tener pues, los ingresos que requerían. ¿Por qué es tan importante entonces todo este tema del marketing? Pues ya lo hemos dicho, porque es que la cultura de marketing nos vuelca precisamente a tener el máximo volumen de ventas posible, siempre sin afectar al comprador, y fija un objetivo de la rentabilidad. Yo no me puedo desbocar. Las grandes, si ustedes tienen papás, familiares que tengan empresas, los grandes empresarios, lo único que miran es el balance general. Ellos no miran si de pronto hemos hecho muchas actividades en comunicaciones o si la gente habla mucho en las redes. Muchos de los empresarios no lo hacen porque están solamente mirando en que estén vendiendo, que estén vendiendo, que estén vendiendo y no más. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de la reactivación económica y muchos empresarios están casi que exigiéndole al gobierno que les permita ya volver a salir con todo. Pero yo soy uno de los que digo, bueno, digamos que Arturo Calle, que ya está haciéndolo, le permiten abrir nuevamente los talleres y los almacenes, los talleres de confección donde él tiene todos los trabajos de la ropa y los almacenes. Sigue pagando a su gente y le sigue pagando a sus empleados, pero si nosotros no podemos salir, ¿quién le va a comprar? Si nosotros de todas formas no tenemos la posibilidad de no salir solamente una vez, las ventas no van a ser lo mismo. Entonces, este tema de la reactivación tiene muchos componentes, muchas relaciones que tenemos también que analizarlo. Y en el mundo del marketing, hoy en día, estos expertos, los que están manejando en el tema de distribución, tienen que estar ahí en la jugada. Esta semana, no sé si fue el domingo o el lunes festivo, compré 3 cojines, una bobada, 3 cojines que compré en Falabella. Uno pensaría, yo pues ahora que pedí el mercado, yo pensaría que el mercado me llega todo junto, es lo lógico. Y en Falabella yo pensaría que los 3 cojines me llegan todos juntos. No, acabo de llegar uno y que mañana llegan los otros 2. Uno no entiende por qué esos canales de distribución, pero ya cuando uno empieza a analizarlo, es porque ellos tienen, cada cojín lo produce una empresa distinta. Entonces el pedido no llega a Falabella y de Falabella no me lo mandan aquí, sino que eso le llega al distribuidor. ¿Qué están haciendo ellos? Ganándose un paso. No llevan el producto a Falabella, donde no va a llegar el comprador, a los almacenes de Falabella en Santa Fe o en San Diego, o en, ¿cómo se llama ese nuevo centro comercial donde quisieron probar en el 80? Bueno, se me olvidó. Creo que Arcadia. Arcadia, exacto, en el Falabella de Arcadia, gracias. Sino que ellos ya directamente le dicen al proveedor, tráigalo al comprador. Entonces ya cambia el sistema de distribución. Uno, analizándolo simplemente así como un cliente, uno dice, esta gente, ¿por qué le trae las 3 cosas por aparte? Y es por eso. Entonces, todo tiene de pronto una lógica que muchas veces no lo comprendemos. Cerrando este tema de un barrido grande de cómo tenemos que tener como la visión y hacia dónde tenemos que ir con todo esto de los avances del mercadeo y conociendo y comprendiendo que hay muchas herramientas. Vamos a hablar de una herramienta más adelante en la clase, en las futuras, que se llama el CMR, que infortunadamente no muchas empresas le ponen atención a eso. Y el CMR es como la historia clínica de cada uno de los clientes. Y entonces poderlos saber, poderlos identificar, qué consumen, cada cuánto consumen, etcétera, etcétera. Muchas empresas tienen un CMR que no lo saben utilizar. Ejemplo, yo tengo Puntos Colombia, que es los de Bancolombia, El Éxito y Carulla. Ellos tienen una muy buena información allá, pero no la manejan. A mí me llega información de Carulla y del Éxito como le llega a todo el mundo. Y me llegan información para los 15, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para el Día del Abuelo, para todo. A mí no me tienen segmentado, no me tienen dividido, no me tienen nada. Cuando yo voy a comprar al Carulla, o iba, ya llevo mucho tiempo sin ir por allá, cuando yo iba a Carulla a comprarlo, me pedían los números, los Puntos Colombia. ¿Y qué es lo que yo les estaba dando? Información, chicos. En esa información que estaban viendo ellos, cada cuánto voy a mercar, qué productos compro en cada uno de los mercados, cuál es la frecuencia y la cantidad de productos que yo estoy llevando. Entonces, con esa información, si ellos la cruzaran y la utilizaran en mercadeo, ¿qué me enviarían a mí? Señor Luis Fernando Sierra, no
apreciado cliente, apreciado no sé qué, porque lo mandan ni siquiera con el nombre propio. Tenemos una promoción para usted pues puede poner cualquier ejemplo, con el Milo, aunque no lo volvió a comprar, pero pongamos el ejemplo del Milo. Tenemos una promoción donde usted compra un tarro grande de Milo y se le obsequia una bolsa de no sé cuántos gramos. Sabemos que a usted le interesa, viene todos los miércoles a mercar. El miércoles es el día para usted donde tiene rebajas en la carnicería. Para usted, no para todos. Porque es que ahora, ¿qué hacen? Creo que es martes platino. Martes platino. Entonces ya, solamente el que tenga platino, pero no es usted, no es Kathleen, no es Karen, no es Mateo, no es Susana, no, es usted. Allá, ustedes, los 10, ustedes verán cuál de ustedes tiene tarjeta platino, ¿no? Si los conocemos, ¿por qué no utilizamos esa información? Entonces el marketing nos da toda esa información. Hacer un buen mercadeo nos da todos esos datos y nos ayuda a nosotros a tomar decisiones y hacer un mercadeo mucho más relacional, un mercadeo mucho más puntual. Pero esa información no la utilizan ni Jumbo, ni el Euro, ni Carulla, ni el Éxito, ninguno. Ninguno la sabe utilizar. Todos nos mandan la publicidad de manera general. Y los que han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, ese folleto que le llega a uno con los descuentos, por ejemplo, de Macro, aquí se utiliza mucho el de Macro, cuando le llega a uno el boletín o el periodiquito de los descuentos de Macro, la gente se va para Macro o en Estados Unidos, para Costco o para cualquiera de esos almacenes de allá, con la publicación y empieza a buscar los productos de acuerdo a la publicación, no a lo que necesita, sino a lo que digan los descuentos. Recuerden cuando llegan los descuentos aquí del Éxito, que la gente hace fila para el famoso trasnochón de Falabella, del Éxito, de cualquiera de estas cosas, y hay veces que la gente compra cosas que no necesitan, pero estaban muy baratas. Y eso es lo que hacemos en mercadeo, pero para algunos bien, para algunos mal. El día de sin IVA. El día, ay, no, pero no me hables de ese día sin IVA, Mateo, porque ese día sin IVA sí trajo muchos problemas. Culpa del gobierno, culpa de los empresarios, culpa del público, culpa de todos. O sea, no podemos achacarle la responsabilidad solamente a uno, pero sí de todo el país. De todo el país, totalmente. Hombre, yo no salgo y les voy a contar por qué yo no salgo. Primero porque Viñero no me deja, pero ¿por qué no me deja? Porque yo soy de los que tengo, no porque tenga más de 70 años, yo no soy del cartel de las canas, aunque tengo algunas, pero yo no salgo porque yo soy hipertenso, entonces, y soy un poquito gordito, entonces tengo dos, ¿cómo es que se llaman? Es morbilidades. Comorbilidad. Exactamente, gracias, Kathleen. Entonces, yo si me contagio de eso, tengo un altísimo porcentaje de que me vaya. Entonces, yo le digo a mi señora, tengo que ir a hacer tal cosa. No, eso lo podemos conseguir por internet. Hace poquito necesitaba hacerle la prueba técnico-mecánica al carro y yo le dije, tengo que ir a hacerle la prueba técnico-mecánica porque se va a vencer. No, eso lo podemos conseguir por internet. Preciso, lo conseguimos. Vino la persona, se llevó el carro, le hizo el examen, lo trajo y chao. Yo no me moví, sino solamente el parqueadero. Y entonces, si uno puede hacer un montón de cosas, yo no puedo entender sinceramente. Yo no sé qué almacén era ese. Creo que era Macro en Cali, creo, no sé. Pero donde se veía el tumulto de gente y que entraron como si fuera el último día de ventas en el mundo. Pues, yo digo, ¿dónde está la conciencia social? Ahora que estamos hablando pues de ese tema con Mateo. Pero todos esos temas nosotros los tenemos que manejar. ¿Qué pasó también, y lo hemos hablado acá, cuando la gente empezó a entrar al costo, al comprar a Catronics y le decía que está en el puesto 8.000 no sé qué? Eso es una mala preparación de los empresarios. ¿Sabe que eso es culpa de todos? Unos quisieron hacer bonito y otros lo hicieron muy feo. Por eso el tercer día del Sin IVA quedó en palotes. Bueno, entonces, necesitamos trabajar con todo este tema de mercadeo, porque hoy en día los mercados están saturados, hoy hay demasiada competencia. Hoy tenemos tantas opciones que nos complican la vida. Antes era muy fácil porque llegábamos y habían, como dijimos alguna vez, 2 chocolates y punto. Hoy con tantas opciones nos complican. Entonces, si hacemos un buen mercadeo, vamos a tener una información mucho más específica, mucho más concreta para el consumidor y no lo vamos a saturar de información. Miren, yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. La cantidad de correos que uno recibe de todo, de todo.
Yo tengo uno que me llega todos los días, es uno de esos phishing que le llaman, tratando de que yo caiga, y es uno supuestamente, claro que tengo una cartera allá, pero obviamente uno lee el dominio de dónde lo mandan y uno sabe que no, y me llega 5 o 6 veces al día, y eso es imposible, me va a tocar es cambiar el correo electrónico para que no me vuelvan a llegar esos mensajes. El problema de cambiar el correo electrónico es que me pierdo de todos los que sí me interesa estar en contacto, porque es un correo que lo tengo hace muchos años, pero la gente está tan saturada que no quiere más recibir tanta información. Pero si a mí me llega una información puntual, directa, clara y dirigida a mí, ya la cosa es distinta. No sé si ustedes, pero de pronto sus papás o alguna persona cercana está afiliado a Protección. Yo siempre pongo el ejemplo de Protección porque me parece que el mercadeo relacional que ha hecho Protección lo han venido bajando. Ha tenido épocas mejores, en este momento no es la mejor época. Digo en este momento no ahora, sino en los últimos 2 años más o menos. Pero Protección siempre, yo recuerdo, y es un ejemplo que lo vi de una que era mi jefe, le llegó un correo donde decía, era un correo para el cumpleaños de ella, y donde decía, querida Beatriz, o sea, ya le hablaron a Beatriz, nos encanta celebrar contigo tu cumpleaños, que estés con tu esposo Manuel, ya empezaron, y uno dice, uy, Manuel, saben que yo estoy casada con Manuel, que disfrutes con tus hijos Esteban y, bueno, no me acuerdo cómo me llama el otro, y que disfrutes este cumpleaños con tus hijos, que tengas la posibilidad de seguir construyendo una empresa como la que has venido construyendo con Beatriz Barrera Comunicaciones. Y todos cuando veíamos esa tarjeta, nosotros decíamos, ¿qué es esto? O sea, parece que se hubieran metido en la vida privada de Beatriz. De alguna manera sí, pero esa información, ¿quién se la dio? Beatriz. Y eso es un mercadeo Profe, relacional. Dime. es que ahora lo más valioso que tienen las empresas y que tenemos nosotros al final son los datos, porque uno sin darse cuenta está dando su correo, su cédula, su nombre completo y eso es lo más valioso para una empresa. Entonces, sin darnos cuenta, pues O pensamos que es algo dándonos cuenta. normal. O dándonos cuenta. O dándonos cuenta, sí, con toda la inocencia, pues normal, hay sí un correo, pero eso es algo gigante. Y cuánto, o sea, los negocios ahora son vender datos, venden los datos de nosotros, venden las fotos de nosotros, de las redes sociales, donde ponemos información todo el tiempo. Eso pues me parece muy delicado y a veces me provoca cambiar también todos los correos, o sea, todos, Sí, sí, pero sí, como sí. dices tú, o sea, como si hay cosas que también me interesan, necesito mi correo y cambiar de correo no es como, ay, sí, voy a cambiarlo y ya no, porque hay un Es como montón de cambiar el gente que lo celular, eso es tiene. un problema. Exacto. Sí. Entonces, o sea, uno tiene que fijarse muy bien en dónde pone los datos. Puede ser el correo, puede ser la cédula, cualquier cosa que no tenga sentido, pero eso es, no, eso es pues tener una mina para las empresas. Sí, hay veces se vuelve de cansón eso, Karen, porque cuando uno entra, yo, ahora que estoy haciendo la búsqueda, yo esporádicamente compro a Amazon, a Falabella, a cualquiera, yo compro muchas cosas virtuales. Y después de hacer la búsqueda, ahorita nomás, que estaba buscando otra cosa en el celular, ni siquiera era en el computador, como yo tengo registrado en Edge, tengo registradas las cuentas de las 2 universidades, en Google la cuenta personal. Entonces, cuando yo entro en Google, inmediatamente saben que entró Luis Fernando Sierra y que está buscando unos cojines. Entonces, después, cuando yo entro con la cuenta del celular, que es la misma de Google, inmediatamente entro a cualquier página y ahí mismo me aparece la publicidad de Falabella con más cojines, con más cosas de Falabella, y entonces están ahí encima. Entonces, eso Es a veces se miedoso, vuelve uno ni pesado. busca, solo lo menciona y le aparece en las búsquedas o en el inicio de las redes sociales lo que uno quiere. Pues es como si le leyeran la mente, pero no, es porque uno Sí, da los datos y con eso exacto. ellos tienen todo para ponerle lo que ellos quieran en donde ellos quieran. Exactamente. Y lo mismo pasa con Amazon. Y ese es el tema del mercadeo 3.0 o la web 3.0, que es precisamente la que está tratando como de adelantarse a lo que el cliente quiere. Y no es esperar hasta que el cliente haga la búsqueda, sino que le llevamos el antojo. Lo mismo que pasa con Amazon, les decía. Y usted compra una cosa en Amazon y después le van a llegar correos o cuando entra le dicen todo lo que usted ha buscado. Cualquier cosa que usted haya buscado le aparece ahí el historial y después le dicen, hay esto similar a lo que compraste. Y uno dice, ay, Dios mío, qué nota, qué berraquera. Yo Qué quiero horror. eso. Cuando uno lo mira y uno dice, por Dios, ¿cómo lo voy a comprar? Ahora no tengo, Susana. Y es súper loco porque, digamos, pues yo nunca he entendido eso, me parece miedosísimo.
que tú estás hablando por WhatsApp con alguien y dices, ay no, estoy súper antojada de unos patines, me muero por unos patines para salir a montar, en fin, y ya toda la publicidad te aparecen puros patines. Pero Te ese, ¿quién es metes el a dueño? Google, por Sí. eso, qué miedo. ¿Quién es el dueño de Pues ya WhatsApp? no puedes decir nada porque ya te aparece toda la publicidad en todas partes, es súper loco en Instagram, en Facebook, en Es, YouTube, pues en todas partes. exactamente. Para Profesor, mí el más pesado, ya voy Mateo, para mí el más pesado, Susana, es Facebook, porque todo lo que tú dices, todo lo que uno como que menciona que quiere o busca alguna cosita, Facebook inmediatamente se lo trae a uno por todos lados. Entonces a mí me parece que se vuelve Sí. demasiado, eso se llama marketing o mercadeo de guerrilla, y eso se vuelve pesadísimo. Pues hay veces que se vuelve cansón porque uno no quiere ver tanta publicidad. Mateo, ¿qué ibas a decir? profe, que eso es muy similar al dropshipping. Claro, es que no están pescando, no están cazando. Pero eso depende también de la seguridad que uno le ponga, de la información. Lo que pasa es que el solo hecho de que cuando compramos un celular, Android, yo hablo de Android porque como les digo, yo pues manejo solamente celulares de Samsung, nos pida una cuenta de Google, ya cuando nosotros nos metemos en una cuenta de Google, ya le entregamos el mundo a Google. ¿Y Google qué hace con él? No sé, se supone, Susana, pues como tú lo dices, pues se supone que no lo debería vender. Pero entonces, ay, yo no sé, yo pienso que nos toca es ser muy prudentes con lo que nosotros hagamos, ser muy cuidadosos con todo ese tema y tratar de no caer, pero tarde que temprano. Pues yo hay veces abro una cosa y después digo, Dios mío, ¿yo por qué abrí esto? Yo no sé, esto es muy sospechoso. Cuando le llegan a uno fotos de otra persona, yo por ejemplo, si los tuviera ustedes en Facebook y llega y Ana María me llega una foto que me mandó Ana María por el Messenger de Facebook, digo, pero ¿por qué Ana María me está mandando eso por ahí? Entonces empieza uno como a Profe, sospechar. Ahí. profe, por ejemplo, cuando estuvo de moda hace poquito, que uno pone una foto y lo vuelve como viejito. Esa aplicación era como un programa, no sé qué era eso. Entonces la gente ponía su foto y ya lo El ponía como unos años. FaceApp. Esa. En los términos y condiciones de esa aplicación, cuando uno hacía el proceso para cambiar la foto, decía que el rostro y todo lo que la información que tiene el rostro le estabas entregando toda la información a los chinos. Igual uno entrega la información cuando sube una foto a Facebook, pero Claro. acá es más delicado porque con esto pueden hacer documentos, un montón de cosas, pero la gente no lo lee y por querer hacer una foto de uno viejito, lo hacen y es demasiado delicado porque con eso es que falsifican los documentos y está todo, o sea, ellos no sé cómo se llaman esas cosas, que leen cada parte del rostro y queda tal cual y pueden hacer lo que quieran con eso. Claro, todo Karen, ¿Cómo? es que, profe, es que incluso, pues, desde el momento en que uno crea la cuenta de Facebook, usted está aceptando que todo lo que publica ahí hace parte de ellos. Ellos tranquilamente pueden utilizar una foto tuya para una publicidad o algo porque les pertenece a ellos. Entonces es como eso, vos desde que creas la cuenta, estás diciendo que todo lo que publiques les pertenece a ellos, videos, fotos, todo. Miren, no sé si ustedes sí vieron la película Chef, que tiene un comentario parecido a lo que estabas diciendo, Julián, y es que él envía, por rabia, envía un mensaje, contesta una agresión que le hicieron en Twitter, y eso se vuelve viral, y eso se crece impresionante, pero él pensaba que eso era simplemente eliminarlo y ya, que eso era simplemente, no, yo lo mandé y me equivoqué, qué pena. Se supone, y ahora Facebook le manda a uno unos mensajes y le dice que la información es privada, que eso es suyo, pero yo cualquier momento escribo una cosa de Susana, por decir algo, en Facebook o en Instagram, en cualquier parte, y yo después me arrepiento de lo que dije, entonces yo voy y lo elimino, lo eliminé de mi cuenta, pero es probable que Susana, Ana, Daniela o cualquiera lo haya cogido, lo haya borrado, lo haya copiado y ya después eso se permanece ahí. Entonces yo creo que el problema de las redes sociales y de todo ese manejo de la tecnología somos nosotros. Lo que estabas diciendo, Karen, con eso de los rostros y el envejecimiento.
todo lo que hacen para que nosotros los sigamos como borreguitos es precisamente para tomar información. Cuando ponen que atacaron en Francia unos ataques, entonces pongamos la bandera de Francia. Que no sé qué jueguito, y entonces todos empezamos a poner el jueguito de a qué artista te pareces, o de qué de la historia tiene semejanza. Entonces todo el mundo empieza a jugar con eso. Entonces todo el mundo que lo repite, eso empieza a regarse la base de datos, la información, y esos son los riesgos que nosotros caemos porque nos dejamos llevar muchas veces simplemente por el entusiasmo de las redes, sin analizarlo de ninguna manera. Entonces sí tenemos que estar mirando mucho las redes, bastante las redes. Precisamente en la asignatura, algunos de ustedes creo que están conmigo en periodismo digital, vamos a hablar mucho de ese tema, porque nosotros como periodistas y como comunicadores tenemos que tener la doble mirada de las redes, lo que hacemos nosotros y lo que hace el otro también en esas redes sociales. Tenemos entonces que ejecutar todas las estrategias orientadas hacia el consumidor y ofrecer lo que la empresa tiene, siempre tratando de generar la mayor satisfacción, fidelizando, trabajando con ese valor superior a lo que el cliente quiere. Entonces son elementos de satisfacción al cliente. Hoy en día, yo les digo algo, preparémonos, porque el día que nos suelten y nos den libertad, espero que ya con la vacuna, para que no se sigan los contagios, pero cuando nos den libertad, nos van a atacar por todos lados, y perdónenme la expresión, pero nos van a atacar por todos lados los empresarios para que les compremos. Los tours, los almacenes de ropa, de electrodomésticos, todos nos van a llenar por todas partes para que nos vayamos allá a comprarles. Ya me imagino, por ejemplo, cómo van a ser las promociones desde ahora, desde septiembre hasta por lo menos un año y medio más. Y nos van a llegar hasta acá. ¿Cuál es la ventaja? Que algunos de nosotros las podríamos aprovechar, y podríamos aprovechar esos grandes descuentos para comprar cosas que en otro momento no se podría. Yo ahora con todas estas cosas compré una impresora que normalmente vale 900.000 pesos, me la vendieron en 400 nueva. Yo aproveché ese gangazo, y uno lo puede aprovechar, pero nos van a saturar, y eso es un riesgo que van a correr también los empresarios. Lo que yo les contaba de Ripley. Ripley no saturó, y después cuando abrió las puertas ya nadie le quería creer. La lealtad del cliente, que eso no funciona ya tanto, pero tenemos que tratárnosla de ganar, tenemos que tratar de llegar a esa lealtad, y tenemos que hacer lo que haga una recompra, pero que la haga con gusto, porque le satisfizo lo que él estaba comprando. Preguntas hasta ahí, todo ese repaso rápido de lo que es el tema del mercadeo y cómo el mercadeo del presente nos afecta de alguna manera. Me encantan todos los comentarios que ustedes van haciendo, y mientras todos participen, mucho mejor. Siempre hay muchos que son más calladitos, más tímidos. Me encantaría también escucharles. Bueno, vamos a trabajar más o menos hasta las 20 y 40, y 40 más o menos, 35, 40 de la tarde. Voy a tratar de hacerlo no muy rápido para tampoco simplemente recitarlo, pero sí para no demorarnos mucho. Son las 2:15 de la tarde, entonces espero demorarme menos de 20 minutos. Vamos a hablar del directivo del siglo XXI, pero enfocado al mundo del mercadeo. Esta charla es de un profesor que yo creo que de pronto algunos de ustedes lo han escuchado, porque fue director de Caracol Noticias aquí en Antioquia. Él se llama Juan Guillermo Montoya, y yo le hice algunos ajustes a lo que Juan Guillermo nos dio en su momento en esta clase, pero me encanta, y me parece que es interesante para que tengamos como toda esa línea de hacia dónde debemos mirar nosotros y cómo tenemos que enfocar el mundo del mercadeo hoy en día. Ya llevamos 20 años del siglo XXI, y ya el que se quedó atrás, se quedó atrás. Por ejemplo, hay muchas empresas, muchas universidades que todavía no utilizan mucho este bichito, y lo están pidiendo a gritos. Nosotros debemos tener la posibilidad de utilizar el celular para muchas cosas, los docentes y los estudiantes. Yo, por ejemplo, en la otra universidad donde trabajo, tengo una aplicación que se llama Canvas Teacher, y yo ahí puedo hacer todo lo que hago en el computador, lo puedo hacer en el celular. Entonces yo permanentemente estoy conectado a los estudiantes del curso,
y ellos me hacen una pregunta, o sea por WhatsApp, o sea por la herramienta, y yo inmediatamente se los respondo, porque ya la conectividad es algo que nos llenó. Obviamente yo tengo en cuenta mis momentos de descanso, tampoco soy un cajero electrónico que trabajo a las 24 horas, pero sí trato de utilizar mucho el tema de la virtualidad. Ustedes han visto, algunos me han preguntado algo en momentos distintos de la clase y yo les respondo, yo no tengo absolutamente ningún problema. Entonces, para poder entender ese directivo, ese experto en mercadeo en el siglo XXI, tenemos que entender en qué mundo vivimos. Y el mundo en que vivimos, miren la primera palabra, digital. Entonces, si nosotros no entendemos que estamos en el mundo digital, miren, les voy a hacer un comentario que no sé qué va a pasar, y esto obviamente yo no lo he hablado ni con el coordinador, ni con el decano encargado, ni con el vicerrector, menos con el rector, con nadie. Simplemente es un comentario que yo estaba hablando ayer con mi familia. Nosotros nos reunimos todos los días a las 5 de la tarde y ayer precisamente salió el tema. El mundo es tan digital y está tan digitalizado que yo anhelo, espero que no sean las únicas clases virtuales que tengan ustedes en este tiempo que les queda en la carrera. Independiente de que podamos volver o no a la universidad en 3 meses, en 6 meses, en un año, cuando sea, que no sean las únicas clases. Que cuando volvamos tengamos la posibilidad de seguir utilizando la virtualidad como complemento a la presencialidad, porque es uno de los grandes errores que manejan las universidades. Por eso muchas universidades se han visto a gatas para que los docentes entiendan y entendamos que el mundo de hoy es digital. Pero si nosotros seguimos haciendo una que otra actividad virtual, entonces yo les digo, bueno, ustedes me dicen, profe, los sábados la única clase que tenemos, estoy poniendo un ejemplo porque no sé, pero la única clase que tenemos en el campus es la suya a las 9 a las 11 de la mañana. Es probable que no, para que no tengamos que ir el sábado, solamente imagine pagar pasajes 2 horas, ir hasta Caldas, es probable que la hagamos virtual. Claro, obvio. Así yo tenga que ir porque yo tengo otra clase más temprano, pero así yo tengo que ir al campus, yo la puedo hacer, la hago en la biblioteca, la hago en la Profe, cafetería, la hago en alguna parte. Dime. es que eso es lo mejor de la virtualidad, uno no tener que coger un bus o transportarse y así de afán, porque literal para ir hasta Caldas yo tengo que levantarme 2 horas antes. Ay, no, eso es una pesadilla. Yo solo pienso cuando tengamos que volver y La mala yo costumbre. quiero volver, obviamente, pero acostumbrarme me va a dar muy duro. Sí, no, total. Yo, por ejemplo, ¿quién es el que vive en Caldas, Julianes? ¿O quién es el que vive por ahí en una finquita que nos mostraba en algún momento? No es de esta clase. Tal vez Sí, no es fue... Sebas, pero no está. Ah, es Sebastián. Ah, sí, porque entre otras cosas no ha venido a las 2 últimas clases. Uno vivir en un sitio de esos, bueno, listo, está ahí cerquitica de la universidad, mamé ir a clase, vuelve a almorzar a la casa y vuelve otra vez a clase, listo. Pero los que vivimos más retirados, no estoy diciendo que no vamos a volver a la presencialidad, no. Miren, yo estoy extrañando también, vengo de un mundo virtual, pero estoy extrañando la presencialidad. Se los decía en algún momento, yo quiero verles las caras, yo quiero volver a verlos a ustedes sentados en un salón, utilizar un salón por primera vez, aunque yo ya lo hice como invitado alguna vez en La Salle, pero quiero hacerlo como docente allá en La Salle y volver a la presencialidad, pero no siempre. Yo creo que en algún momento, por decir algo, a mí me da gripa, me da un virus. Entonces yo les digo a ustedes, muchachos, no puedo ir a Caldas, no me puedo desplazar, tengo mucho malestar, pero hagamos la clase virtual, conéctense del celular, de la cafetería, de la biblioteca, de donde sea, o de su casa, y hacemos la clase virtual. Y no pasa nada. Yo espero que la universidad y las universidades del país, las presenciales, entiendan que el campus virtual tiene una extensión, perdón, el campus presencial tiene una extensión que se llama campus virtual y que lo podamos seguir haciendo y que podamos seguir haciendo estas actividades. Entonces, tenemos que entender este mundo digital. Molecularizado, o sea que esto está en millones de átomos, esto está partido. Tenemos que entender que todo, ya no tenemos esos segmentos tan específicos y grandes como teníamos antes. Hoy en día, en la venta de un celular tiene muchísimas variables. No solamente el precio, no solamente la marca, sino otras que tenemos que entenderlas. Y los compradores de esos celulares, yo por ejemplo veía ahorita Samsung Note no sé qué, 5 millones y pico. Yo decía, Dios mío, 5 millones. Eso es una cosa que no cualquiera lo puede tener. Entonces hay que entender, ellos lo tuvieron que haber entendido, cuál es su público
¿Y dónde vi la publicidad de ese celular? En el colombiano. Y lo más seguro es que muchos de los que compran el colombiano sea un público de ellos. Entonces yo tengo que entender esa realidad. A la vez de que está atomizado, está integrado. También está por regiones, por gustos, por edades, por estratos, por muchas cosas. Entonces, ahí es donde entramos y por eso es tan importante el ejercicio que vamos a hacer de segmentación, donde está todo lo que yo puedo ir de alguna manera agrupando y cómo lo puedo agrupar. Yo siempre pongo un ejemplo. En el tema de segmentación, ustedes han visto en los edificios, los que viven en el edificio, en los edificios donde ustedes viven tienen unos casilleros en la portería, donde cada apartamento tiene marcado ahí. Por ejemplo, yo vivo en el 216 y abajo tiene la portería, tiene el 216 el edificio, el casillero mío. Entonces, cada que llega una cosa para el 216, ahí lo meten. Lo mismo, y ahí no, lo del 218 no llega para el 216, no lo ponen ahí. Lo mismo pasa en el mundo de la segmentación. Todo lo que llega para este grupito, que son edades o estratos o alguna cosa, yo lo voy metiendo ahí y voy organizando la información en ese espacio para ellos, para que los datos no se me atomicen. Y ahí está lo que estábamos hablando ahora, que nos llega todo un montón de información de diferentes productos, porque por alguna razón, o lo que estaba diciendo creo que era Susana, o porque estábamos hablando de un tema, y porque estábamos hablando de un tema, ya nos llegó una información de ese tema. No, tenemos que tratar de ser muy puntuales para no cansar al público de lo que ellos están pidiendo, sin intermediarios. Sí, el ejemplo que yo les estaba poniendo ahorita con Falabella, si yo supiera el nombre de los dos productores de los cojines, pues yo de pronto los hubiera podido comprar a ellos directamente. Hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Comprárselos a ellos directamente tiene un riesgo, yo no los conozco. Yo conozco a Falabella y yo le puedo pelear a Falabella, pero a Industrias Pepita, yo no sé quién es, ni de quién es, ni de dónde está, ni dónde vive, ni nada de eso. Entonces es más arriesgado. Hay un tema que también se lo vamos a ver cuando se trabaje por precios y por comercialización o por producción, y es la compras al por mayor. Yo le compro, hay un producto que mi señora solamente puede consumir, que es un pan sin gluten, que no lo venden en casi ninguno de los almacenes, sino solamente en Carulla, y no siempre lo tienen. Buscando en internet encontramos que esa empresa es de Bogotá, y yo le puedo pedir a esa empresa para que me lo traiga aquí a Medellín, y lo hemos hecho ya en 2 ocasiones. Tiene un problema, curiosamente, pero ahí es donde vamos entendiendo el mundo del mercadeo. Sale más caro comprárselo a ellos directamente, y mire que aquí estamos hablando de sin intermediarios, pero sale más caro comprándole directamente a ellos que si se los compro a Carulla. Claro, Carulla compra para todo el país, entonces es una producción inmensa y por eso ellos les pueden vender a unos precios mucho más bajos para que ellos no lo vendan a un producto más económico. Entonces todo eso lo tenemos que analizar nosotros. Convergente es que todo como que se atrae. La convergencia es lo que se atrae de alguna manera. Entonces necesitamos entender esa convergencia, cómo el mundo, cómo las personas, cómo los jóvenes, yo no puedo coger jóvenes de 20 a 23 años y meterlos a todos en el mismo costal. Ojo, para el plan de mercadeo este elemento es importante. Para los que están conmigo en periodismo digital y vamos a hacer un blog, este comentario que voy a hacer también es importante, y los que están en periodismo informativo también les va a servir para el plan de comunicaciones, el plan de medios. ¿Por qué? Para el plan de medios, plan de medios y manual de imagen corporativa. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que los jóvenes de 20 a 23 años todos los meto en el mismo costal y hago una campaña en redes sociales donde mi público objetivo son los jóvenes de 20 a 23 años. Es muy probable que por estratos el del 6 pueda pensar parecido al del 1. Es muy probable que las mujeres del 6 piensen parecido a las mujeres del 1, pero no es lo usual. Y yo tengo que estudiar eso. ¿Cómo piensan los jóvenes por estratos, por edades, por género, por ubicación geográfica? Entonces yo no puedo decir así, que todos los chicos de tal año piensan exactamente igual. No, perdón un segundito, que puede ser de la portería. Sí, preciso, de la portería.
Bueno, llegó ya cuando estábamos terminando, qué lástima, hombre. Bueno, entonces, en ese tema de la segmentación, yo tengo que entender cómo lo puedo dividir y cómo los puedo agrupar y cómo los puedo integrar y cómo puedo trabajar en esa línea. El mundo de hoy es innovador. El que no tenga capacidad de innovación es una persona o es una empresa que va a desaparecer, que va a salir absolutamente del mercado. Es inmediatista. A mí no me sirve un producto cuando yo lo compro y me dicen se lo llevamos en 3 meses. Y yo, ¿para qué? Es más fácil, entonces voy allá. Por eso es que, por ejemplo, Falabella y otros han puesto la opción, usted pide por internet, pero reclama en la tienda. Porque como ellos se demoran tanto, uno prefiere más bien ir. Y eso no debería de ser. Uno debería tener unos sistemas muy organizados para que las cosas sean mucho más ágiles, porque queremos las cosas así. Entonces, imaginen uno comprar un celular de esos que le estoy diciendo, de 5 millones de pesos y esperar 2 meses para que le llegue. La ansiedad mía por 2 meses esperando un celular, no, papá. Yo más bien me voy y lo compro a un almacén y de una vez yo lo estreno y lo abro. Eso es lo que uno quiere, pues uno no lo quiere como sea. El mundo digital, virtual, está relacionado, global. eh, Todo lo que queremos en una parte del mundo lo pueden querer en otra y nos contagian y nos contaminan con cosas buenas y con cosas malas de Estados Unidos, de China, de todas partes. El mundo conoce mucho, el comprador conoce, el comprador investiga, el comprador busca información de lo que uno quiere comprar. Entonces yo iba a comprar esta impresora y miraba los comentarios y eso me sirve a mí como referente para saber si es bueno o no. O sea, ya la gente no compra simplemente porque soy bobo y voy a comprar cualquier cosa. No, la gente conoce, la gente es inteligente y no podemos pensar que no lo es. Estamos en la era de la competitividad, todo es competencia, ya no hay monopolios, en todo momento nos va a llegar un competidor o sustituto, que es un elemento que no necesariamente es competidor, pero puede ser sustituto a ese producto. Estamos en la era de los clientes, ojo con eso, que eso es un elemento fundamental. No estamos en la era donde nosotros solamente ofrecemos y punto. Estamos en una era donde se comercializa mucho de diferentes formas. Eh, Cambio, la gente está cambiando, estamos evolucionando, estamos constantemente pensando cómo hacer las cosas de una manera distinta, tanto el cliente como la empresa, perdón, como la empresa. De computadores, digital, de contenidos, la gente está muy metida en ese mundo de los contenidos. Los de periodismo digital vamos a trabajar un blog y tenemos que tener un contenido muy atractivo. Yo les voy a mostrar el blog mío, que no es ni 5 de atractivo, además porque yo soy muy irregular con él y eso también es malo, entonces tenemos que ser muy regulares. Estamos en una era de la comunicación donde, como estábamos diciendo ahora, en una conversación por WhatsApp, en una llamada telefónica, en una cosa que pasó en Beirut, a los 2 segundos sabemos nosotros aquí en Colombia que hubo una bomba grandísima en Beirut. Entonces, en la época de la comunicación, nada se oculta. En la época de la globalización, todo está integrado, es una era totalmente globalizada. ¿Qué deben hacer entonces las organizaciones? Ser flexibles y aplanadas. Esas organizaciones donde todos los procesos tienen que subir 18 niveles en el organigrama ya desaparecieron. Y tiene que ser, hay universidades, yo trabajo en la otra universidad, es muy jerárquica y se manejan muchos procesos y muchas veces esos procesos, entonces yo le tengo que mandar mi correo al coordinador porque el coordinador se lo manda al decano, el decano al vicerrector, el vicerrector al rector. Aquí yo sé que no pasa lo mismo. Yo sé que si yo le escribo al doctor Pedro Juan un correo, no pasó nada, no me estoy saltando a nadie. Simplemente hay unos procesos, porque las organizaciones tienen que ser planas, las organizaciones tienen que tener una mentalidad mucho más flexible. Sistemas de información establecidos, lo decía ahorita una de las compañeras, el que tiene la información tiene el poder, lo decíamos en la primera clase. Manejar esa información, manejar esos datos, manejar lo que los clientes tienen, eso lo hacemos muy fácilmente. 5 segundos voy, lo recibo, lo tiro ahí en la sala y vuelvo.
Qué pena, muchachos, me demoré más de la cuenta porque se me olvidó un pequeño detalle. Pues ya yo también había que pagarlo. Yo pensé que era solamente recibirlo y ya. Entonces mientras hacía el pago con la tarjeta. Bueno, terminemos esto ya para que nos vamos. Entonces, todo lo los sistemas de información, la cultura del cambio, eso es una cosa que también que tenemos que trabajar. Cuando el producto no nos gusta, cuando el producto no cumple con nuestras necesidades, pues eso se está imponiendo cada día más. Hay países muy avanzados en eso y nosotros todavía tenemos que trabajar en esa línea. El modelo de gestión humana, siempre pensando, aunque aquí en este nuevo modelo de gestión humana yo creo que las organizaciones están pecando otra vez y se están devolviendo, porque están mal aprovechando al funcionario, al recurso humano, y eso tenemos que volver otra vez como a aprovecharlo de manera positiva. Gestión del conocimiento, que tiene que ver con el tema de información. Los recursos de aprender rápido, tenemos que estar así, flexible ante las situaciones, tenemos que empoderar y dejar que las personas tomen decisiones rápidamente, que trabajen en equipo. Eso es una de las cosas que más está doliendo hoy en día, trabajar en equipo, que se tenga la capacidad de solucionar problemas. Los problemas no se pueden dejar solamente hasta que alguien los resuelva. Usted, el que está en la primera línea del servicio, es el que tiene que resolverlo. Evaluar por resultados todo lo bueno y todo lo malo que se está haciendo. Con mentalidad de proveedor, somos proveedores y tenemos que satisfacer a los clientes y a los que nos están comprando, con muchas habilidades de comunicación y aprovechar las herramientas comunicacionales que existen. Y el nuevo directivo tiene fuentes de poder. Compartir visión, tiene la capacidad de compartir visión, de compartir hacia dónde va. Esto es muy importante hoy en día, y ustedes en un área de mercadeo, en un área de comunicaciones, tienen que tener esa capacidad de poderle transmitir a sus empleados, a las personas que les colaboren, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos con esa área de la organización, porque de lo contrario vamos muy rápidamente a perder muchísimos esfuerzos y no vamos a tener empleados o colaboradores que nos trabajen en la misma línea. Formar seguidores, formar personas que nos sigan acompañando, generar cambios en todo el sentido de la palabra. Tenemos que cambiar, lo único que no cambia es el cambio, dicen por ahí. Tenemos que tener unas habilidades muy claras, ya lo hemos hablado, gestión del conocimiento, también lo hemos hablado, uso eficiente de la información, conexiones y comunicaciones, se resumen en 2 palabras, relaciones públicas. Tenemos que saber manejar muy bien las relaciones públicas. Pensamiento estratégico. También me lo van a escuchar muchas veces en todo el tiempo que estén conmigo en clases. Yo no quiero comunicadores hacedores, yo quiero comunicadores estrategas, comunicadores que piensen, comunicadores que tengan la capacidad de hacer y crear cosas nuevas. El arte de dirigir con capacidades de comunicación, poseer conocimiento propio y aportarle ese conocimiento al conocimiento que ya tiene la empresa. La historia de la empresa es importante. Innovar, ya lo dijimos, fijar objetivos, tener una línea clara, empoderar, importantísimo ese tema de empoderar. Yo, por ejemplo, si soy el jefe de comunicaciones y dentro de mi jefe de comunicaciones tengo un community manager, yo lo tengo que empoderar para que tome decisiones. Un tema en las redes sociales no se puede esperar hasta el lunes de la semana entrante porque estamos en viernes y ya se acabó el fin de semana y el fin de semana mi jefe no trabaja. No, él tiene que tener la capacidad de resolver esos problemas, evaluar para mejorar, corregir para cambiar. Todo se puede cambiar y si no, miren lo que está pasando. Las empresas que pensaban que solamente vendían allá en el almacén, les tocó repensarse. Y yo le he comprado hasta las pequeñas burbujas de los centros comerciales que los encuentra por Instagram hasta los grandes empresas o almacenes de cadena. Gestionar el capital emocional, todo el tema de relaciones y de emoción hay que trabajarlo. Influenciar, ser muy influyentes en nuestros públicos. Innovación lo volvemos a repetir, trabajo en equipo lo repetimos. El tema de satisfacción que lo tenemos que empezar a promover. El deseo del cambio, ya lo hemos mencionado, la responsabilidad que va muy en la línea con el empoderamiento, visión compartida, orientado hacia el negocio, el cliente, a ser proactivos, a optimizar los recursos, a un enfoque integral, recuerden lo que estábamos hablando ahorita, agregar valor. Miren,
Yo les voy a contar rápidamente, yo le estoy comprando el mercado al euro. Y me ha tocado, ya les había contado algunas veces que en el euro, algunos de los que buscan el mercado allá y me lo mandan, me lo han comprado muy mal. Y encontré una niña excelente, que parece que estuviéramos mercando nosotros. Y ella lo que me está dando a mí es valor, agregando valor. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar. Empleados que agreguen valor, que comuniquen y que piensen estratégicamente. Me disculpan el tema del bache con lo del mercado, el tema de que haya terminado más a la carrera, pero no sé si ustedes tengan ahorita otra clase. Yo sé que conmigo algunos tienen ahorita las 5, pero no quería tampoco pasarme mucho más del tiempo, faltan 20 para las 3 de la tarde, creo que tenemos suficiente información hasta ahí. Ahí queda el video, quedan las diapositivas para que ustedes las miren, las lean, las identifiquen y para que puedan tener como material de trabajo posteriormente. ¿Preguntas, comentarios para que nos vamos? Profe, no, todo muy claro, muchas gracias. A ti, Susana, muchísimas gracias. Si no hay preguntas, entonces, jóvenes, nos vemos el próximo sábado y con algunos de ustedes ahorita en 2 horas. Profe, Gracias, profe. manda el documento para firmarlo. Sí, a Catrín, ya te lo mando, Catrín, para ya mismo. Apago, cierro acá y inmediatamente te lo mando. Listo, Y no gracias. olvides, por favor, las diapositivas. Ya también lo voy a subir. Todo Gracias. eso ahí se va subiendo. Cuando se me olvide Correcto. alguna diapositiva o algún video o alguna cosa, me van recordando. A mí no me cansa que me hagan eso. Listo, profe, gracias. Bueno, Bueno, profe, gracias, chao. chao. Chao, Chao, profe, gracias. profe. Chao, Mateo, chao, Julián. Un gusto.